Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Mónica Palacios y nuestro grupo es el número 8. Nosotros le hablaremos sobre las nulidades de pleno derecho. En la nulidad absoluta o de pleno derecho, los supuestos de nulidades de pleno derecho y de nulidad relativa nos encontramos en el artículo 36 de la LPA. Esta se origina con el nacimiento del acto cuando el mismo va en contra de una norma que éste integra el orden público. En el acto nulo absoluto en esta tesis es asimilado e inexistente y por ello se sostiene que no produce efecto legal alguno. En este se origina por la ilicitud del objeto o motivo o fin del acto, es decir, que la ley sanciona todos los actos que alguno de sus caracteres lesiona el orden público o las buenas costumbres por contrariar alguna norma imperativa o prohibitiva. Para que se produzca estas nulidades es necesario que reúna tres características. Como la primera sería que no admite la convalidación ni la prescripción. Esta la puede hacer valer por cualquier interesado en que se declare nulidad. En la acción de nulidad es la única que incluye la restitución. Una posición monitoreada en esta que afirma políticamente por la acción de nulidad es única que implica y por sí la restitución eventualmente está entregando el cumplimiento de contrato nulo y que es imprescriptible. En el plazo de prescripción y de acción restitución, en esta comienza a correr cuando se declara la nulidad. Ante la prescripción que ejerce el hecho de la inmensa mayoría de los actores y muchas audiencias provinciales que hablen por ende de las acciones de la nulidad de la restitución, en esta la mayoría de los actores hablan de las audiencias de la nulidad, en estas quedando la última sujeta a la prescripción. En el plazo de la prescripción, la acción y la restitución empieza a correr desde el pago de las cantidades que en estas se han de restituirse. La posesión de la mayoría en las audiencias expresadas también es la acción del reembolso derivada de esta nulidad y abusividad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios. En la parte número 2, en esta hablaremos sobre las nulidades relativas, sobre dos sentencias, debiendo identificar los motivos de impugnación. Los actos nulos relativamente o anulables son aquellos que se producen cuando se incurren en vicios menos graves, que pueden ser convalidados o subsanados, pero en este siempre vuelven ideal en el acto de dicho sentido. En este constituye la regla general de principio de mera anulidad. Es un ejemplo de tipo de vicio en la incompetencia de razón del grado, ya que en esta se puede validar en el acto viciado como por tal motivo en esta el interesado dispone de hacer valer o no las nulidades. Pues de no hacerlo en el acto producirá efecto, porque en este acto anulable puede ser convalidado o subsanado mediante los actos posteriores, en este que eliminen los vicios originales o por simple transcurso del tiempo. En los actos que adolecen la nulidad absoluta contienen un vicio que retraen aparejada la consecuencia de imposibilidad de subsanación y la prescriptibilidad. De lo anterior, se destaca que para distinguir de manera general las dos categorías de nulidad, en esta se debe apreciar la gravedad de los actos. En esta los actos que adolecen la nulidad absoluta, y en este contiene un vicio que atrae aparejada la consecuencia de imposibilidad de subsanación y la imprescriptibilidad. En este sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo advierte que en correspondencia al principio de mera nulidad, no toda la igualdad o violación conlleva a una nulidad de
pleno derecho, es decir, que de mera violación al principio, en esta legalidad no conlleva la nulidad de pleno derecho. En la sentencia 213 en 2005, en las 11 horas del 26 del 2010, así en vista la nulidad absoluta, que es tan excepcional, no es posible convertir en este tipo de vicios en la regla general. En esta podemos citar la nulidad relativa con los motivos de impugnación. El emisor de este sería el sentido del fallo en la sala de contencioso administrativo declaratoria de ilegalidad en la materia de ley de la jurisdicción de contencioso administrativa vigente con la fecha de 11 de marzo del 2021. El número de sentencia de esta, el 26 del 2719 PCSCA. En el análisis de esto, sentencia en la supuesta nulidad de pleno derecho de los siguientes son de acuerdo a lo ejecutivo de la Presidencia de la República del 24 de junio de 2019, en el que se decidió remuévase de a partir de esta fecha el licenciado y del cargo segundo vocal y propietario del tribunal, en vocal y propietario del tribunal sancionador de defensoría del consumidor. De acuerdo con el Ejecutivo, la Presidencia de la República del 24 de junio del 2019, en este decidió removerse a partir de esta fecha el licenciado Maed. En este cargo, el primer vocal propietario del tribunal sancionador de la Defensoría del Consumidor. En los motivos de impugnación de identificación en esta sentencia son la remoción de los cargos, en este caso de los miembros propietarios o suplentes del TSDC, específicamente los vocales primero, segundo, el propietario de la TSDC. En la audiencia fue realzada basada en el artículo 42 de la LJCA, que en este dicta el objeto de audiencia inicial. En el artículo 42 de la audiencia inicial tendrá objeto a intentar la conciliación de las partes en los casos en el que legalmente proceda y resolverse en el derecho que corresponda, resolverse sobre los defectos procesales alegados por las partes y fijar en forma precisa la pretensión y los términos de debate, en resolver sobre la proposición y admisión de rechazo de las pruebas y en proponga de las partes. Según la lectura de dicha sentencia, en esta se puede identificar la resolución en donde la pretensión de ambas partes demandantes fueron finalmente cada uno de los actores, que en solicita que declare la responsabilidad patrimonial del ciudadano al presidente de la República por el daño a su derecho constitucional, en el honor del perjuicio o moral de su derecho constitucional, en el honor, perjuicio y sufrieron en virtud de la remoción de estos cargos correspondientes como el vocal primero y el segundo de la tribunal sancionador, la Defensoría del Consumidor, en adelante TSDC, como consecuencia de dicha declaratoria de la responsabilidad. Piden que se condene al ciudadano presidente de la República en el pago de la cantidad de $300,000 en cada uno de estos. La jurisprudencia de esto, para mencionar qué es la nulidad. En esta sanción legal la priva de sus efectos normales de los actos administrativos en virtud de un vicio originario. Es decir, que existe en el momento de su emisión la ilicitud en objeto, en el fin o la condición de los actos que produce la nulidad, ya sea absoluta o relativa. En la nulidad relativa, esta es la que se produce por cualquier otra especie en el vicio del derecho y la
la rescisión del acto contrario. En la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de los actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de estos actores en el acto que produce la nulidad relativa de este mismo. En la sentencia 2 hablaremos sobre el emisor, que en este sentido dio fallo en la sala del contencioso administrativo con el acto de ilegalidad por planillas en la materia de ley de jurisdicción contencioso administrativo vigente con la fecha del 22 de junio del 2018 con número de sentencia de 003518 ST CORA-CAM. Con este análisis tenemos que la impugnación de los actos administrativos, que en este adolece la nulidad absoluta en el pleno derecho, el legislador ha establecido reglas especiales para el agotamiento de la vía administrativa. Precisamente en el artículo 3, inciso tercero, de la DTPA RAP configura un presupuesto habilitante para que pueda deducirse pretensiones como motivo de nulidad absoluta o referido en el artículo que en este regula la revocatoria de los actos administrativos por las razones de la legitimidad, estableciendo condiciones y procedimientos para que en este proceda la revocación, y así en lo que respecta de la revocatoria y los actos administrativos, que en adolece la nulidad absoluta. En estableciendo que el interesado podrá solicitar la revocatoria de los actos administrativos en cualquier tiempo con los supuestos de la nulidad absoluta. ¿Qué significa eso? Que aun cuando los actos se encuentren firmes en los afectados por los actos administrativos, puede pedir a la administración que revoque alegando el vicio de nulidad absoluta e independientemente del tiempo transcurrido. La parte actora fundamenta en alegaciones en los que los actos administrativos dictados por la autoridad demandada adolecen el vicio de nulidad absoluta. Sin embargo, de relato de los hechos y al estudiar la documentación presentada no es posible constatar que la parte demandante haya solicitado previamente a la autoridad administrativa que demanda la revocatoria. Por motivos de nulidad absoluta, los actos administrativos que pretenden impugnar siguiendo los parámetros anteriormente expresados sobre el agotamiento de la vía administrativa. Conforme que la jurisprudencia comprobada y en esto use reforzado en el principio pro actiene, la resulta posible viabilizar que ha intentado la revocatoria excepcional de los actos que impugnan nulos y plenos derechos de haber hecho el uso demandante de una instancia seccional de derechos humanos en la sede de la PDDH. Y pese a que dicha revisión extraordinaria no habilita el plazo de intercesión de la demanda que regula en el artículo 25 letra A de la LJCA en 2017, por lo que extemporáneo ha de prevalecer para que en caso específico el principio general de ineficacia subsane por los actos y disposiciones generales que en sean nulos de pleno derecho. En la Cámara ha establecido la sentencia de las 9 horas con 35 minutos del día 5 de abril del presente año, con la referencia del 002 18 ST CORA en la CAM, citada por el juez a que el autor venido de la apelación, atendiendo a los nuevos diseños y la jurisdicción contenciosa administrativa en esta Cámara, incluye con el recurso de revocatoria en las supuestas nulidades de pleno derecho.
regulando que la DTPA en este debe ser considerado como habilitante y no potestativo de solicitar la revocatoria del acto. En el plazo para impugnarlos en la sede jurisdiccional en conformidad de las reglas señaladas en esta resolución por no tener los recursos arreglados de obligatorios con cumplimiento, estos pueden ser conocidos sin necesidad de haberse previamente agotado en la vía administrativa en los términos señalados por el artículo 3 de la DTPA, y por consiguiente deberá efectuar el examen liminar de la demanda de dichos términos. Muchas gracias, licenciada. Continuará mi compañera. Mi nombre es Jacqueline Isabel Amaya Perlera y hablaré sobre la conceptualización de las actualizaciones materiales de la administración pública constituidas en vías de hecho. La vía de hecho es la actuación de la administración en un contexto ajeno a su ámbito de competencia. También se incluye en este concepto cualquier intervención al margen del procedimiento legalmente establecido. Respecto a la actuación material constitutiva del vía de hecho, se encuentra regulada en los artículos 3, letra C, 7 de la LJCA. En este último dice: en la jurisdicción contencioso administrativa podrá deducirse pretensiones contra la actuación material de la administración pública que constituya vía de hecho. Constituye vía de hecho la actuación material de la administración pública, realizada sin respaldo en un acto administrativo o en exceso del contenido de este, salvo que se incorpore expresamente en la pretensión respectiva la impugnación de la actuación material constitutiva de vía de hecho, fundada en este se ha realizado en exceso del contenido de un acto administrativo. No se extenderá el acto del que deriva de esa vía de hecho. En el caso de la actuación material constitutiva del vía de hecho, la LJCA ha señalizado un plazo específico para deducción de pretensiones en la letra D del artículo 25, que literalmente establece 60 días contados a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento de la actuación material constitutiva del vía de hecho de la que se trate. La actuación material constitutiva del vía de hecho de la regulación legal con la entrada en vigor de la ley de la jurisdicción del contencioso administrativo se amplía en el ámbito material de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativo, pues en su artículo 3 se estableció: en la jurisdicción contencioso administrativo podrá deducirse relativas a las actuaciones y omisiones administrativas siguientes: actos administrativos, contratos administrativos, inactividad de la administración pública, actividad material constitutiva del vía de hecho y actuaciones y omisiones de naturaleza administrativa de los concesionarios. También podrá deducirse pretensiones relativas a la responsabilidad patrimonial directa del funcionamiento o del concesionario, así como la responsabilidad patrimonial o directa o subsidiaria de la administración pública en su caso. Se excluye de la jurisdicción contencioso administrativa los casos de responsabilidad regulados en la ley del daño moral. En este orden, el artículo 7, inciso 2 de la referida LJCA, con respecto a la figura del vía de hecho, establece: constituye una vía de hecho a la actuación material de la administración pública, realizada sin respaldo en un acto administrativo previo o en exceso del contenido de este. Finalmente, en el artículo 10, letra C, prescribe que en la jurisdicción contencioso administrativo podrá deducirse las siguientes pretensiones: la declaración de ilegalidad de la actuación material constitutiva del vía de hecho, la orden de cese de dicha actuación y en su caso lo previsto en la letra anterior,
De ahí que nuestro marco normativo incluye dicha figura, pero a fin de determinar si una actuación material de la administración pública es constitutiva o no del vía de hecho, debemos remitirnos a la doctrina y a la jurisdicción. En conclusión, de conformidad a lo establecido en la LJCA, la doctrina y la jurisprudencia, para que pueda deducirse una pretensión relativa a la ilegalidad de la actuación material de la administración pública, constitutiva del vía de hecho, se debe verificar los siguientes elementos. Que dicha actuación material sea en el ejercicio de función administrativa, que sea un comportamiento que carezca de un acto administrativo que habilite a la administración pública a hacerlo, que éste actúe en exceso de lo habilitado y que dicha actuación debe finalizar sin la emisión de un acto administrativo previo. Gracias.